Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por participar en nuestro webinar sobre tendencias cloud. Este va a ser el primero de una serie de webinars que vamos a realizar sobre la nube a lo largo de todo el año, así que esperamos poder contar con usted en todas las siguientes actividades que hagamos. Este webinar va a tener una duración de 45 minutos aproximadamente y va a haber un espacio de preguntas y respuestas hacia el final, así que cualquier consulta que tengan durante la presentación les voy a pedir que las escriban por el chat y serán respondidas al final de todo. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con nuestro orador, Pablo Poza, que es VP Regional de Cloud and Professional Services de BGH Tech Partner. Pablo, te dejo. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Pablo Poza y vamos a compartir los próximos 45 minutos conversando sobre lo que es la nube, el cloud, pero desde una dimensión que a veces la dejamos más librada a los funcionales, a nuestras áreas de negocio, y tiene que ver con que hacia dónde va la nube. O sea, ¿qué hacemos con la nube? No en términos tecnológicos, sino en términos de negocios. Y de allí que hemos armado la agenda. Ustedes podrán ver, en el primer punto vamos a conversar de qué hablamos cuando hablamos de la nube, ¿sí? Y de vuelta, no en la dimensión tecnológica, sino en otros aspectos de la tecnología. Los principios y fundamentos de cloud, un poco repasar y entender todos de qué se trata esto de incorporar los conceptos cloud, cómo aprovechar la nube en función del negocio, y finalmente, yendo un poco a las variables más blandas, el impacto en las organizaciones, el paradigma de construir nuevas capacidades y procesos en función de la adopción de esta nueva tecnología. Dicho esto, permítanme comentarles una breve introducción sobre nuestra compañía, BGH Tech Partner. Somos un partner de negocios y tecnologías para transformación a nivel regional. Tenemos más de 20 años de experiencia en soluciones e integración tecnológica. A lo largo de la región somos más o menos 240 profesionales, la mayoría de ellos en términos de certificaciones en algunas tecnologías que representamos en la región. Tenemos una facturación alrededor de 100 millones de negocios a lo largo de más de 300 clientes. Operamos en 5 países: Argentina, Colombia, Guatemala, Perú y Uruguay. Cuando digo operamos, tenemos presencia con oficina, pero en realidad podemos operar en toda la región latinoamericana. Y somos parte de un grupo mucho más amplio, que es Grupo BGH, con diferentes unidades de negocios y más de 100 años de presencia en el mercado. Desde el punto de vista de nuestros desafíos, de cómo vivimos y cómo entendemos la tecnología, básicamente lo definimos en estas cuatro definiciones. Por un lado decimos que la tecnología es líquida, ¿sí? Hoy ya no sabemos qué parte de lo que hacemos en nuestras vidas personales y en nuestras vidas profesionales está presente en la tecnología. La experiencia de usuario es el objetivo final. Hoy todas las tecnologías y la adquisición de nuevas plataformas está orientado a tener al cliente, al usuario, como centro de dicha adopción. Cada vez más vemos que la tecnología está disponible en cantidad y en calidad, y cada vez las barreras de acceso se van achicando. Finalmente, dicha tecnología es flexible y escalable, a diferencia de lo propietario que solía ser. Es decir, podemos recorrer un camino de crecimiento junto con la adopción de tecnología. Estas son nuestras creencias y nuestra concepción de cómo entendemos la tecnología. Dicha esta introducción, entonces vamos a comenzar con el primer punto de la webinar que hoy definimos, y un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la nube? Seguramente todos tenemos el entendimiento tecnológico de la nube, ¿no? Y entonces podemos ver un conjunto de data centers instalados a lo largo del planeta. Esta es una de los tantos que tienen los proveedores de cloud pública, pero cualquiera de los que veamos tienen un despliegue similar en cuanto a no solo presencia en puntos, sino en cuanto a conectividad. Ellos mismos conectan su centro de datos con fibra propia, con lo cual lo que veremos es un conjunto de confianza y de seguridad en cuanto a las comunicaciones y en cómo llegamos a tener esos datos alojados. Finalmente, cada sitio de infraestructura
ya todos conocen lo que es la región, eran esos puntitos en el mapa. En cada puntito del mapa están las zonas, ¿sí? Y esas zonas tienen 3 locaciones, es decir, que cada información que un cliente decide alojar en la nube está alojada y redundante en lo que son locaciones y en las locaciones que están localizadas en una región. Esto es la parte tecnológica y lo que todos ya hemos escuchado y que cada vez se va desarrollando y se hace más eficiente y más sofisticado, y los mismos proveedores de cloud pública se encargan de desplegar y comentar al mercado. Con lo cual la charla que yo les voy a compartir va a ser a partir de esto. No vamos a entrar en dispositivos tecnológicos, sino entendiendo que hay una infraestructura confiable, desplegable y bien conectada, es que vamos a construir nuestros procesos y nuestros negocios. Entonces, de vuelta, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de nube? ¿Estamos hablando solo de tecnología? No, definitivamente no estamos hablando de tecnología. Si bien los proveedores tienen su matriz tecnológica, nosotros como integradores no hablamos solo de tecnología. Hablamos de proceso de transformación, de modelo de madurez. Hoy todas las compañías con las que interactuamos están desplegando algún proceso de transformación, ya sea hacia la derecha el Digital Disruptor, aquellos que son nativos digitales, o bien hacia la izquierda, aquellos que todavía no han comenzado, se resisten un poco a lo digital, pero definitivamente tienen en sus agendas recorrer un proceso de transformación. Ese proceso de transformación tiene diferentes pilares, ¿sí? El liderazgo, lo que es la experiencia, lo que es el IT tradicional, los modelos de operación y las capacidades. Y como verán, uno de esos pilares, que es el modelo de operación, tiene la estrategia de cloud como un elemento esencial de la transformación digital. Es decir, que prácticamente, y como vamos a ver hacia adelante, no solo tecnológicamente, sino como viabilizador de modelo de negocios, el cloud es un pilar en cuanto a la transformación. Toda compañía que quiera comenzar un proceso de transformación debería considerar seriamente entre sus iniciativas los Cloud Journey o las estrategias cloud o los nombres que les quieran poner a la adopción de tecnología en la nube. Si esto lo acompañamos con todas las encuestas que solemos tener acceso en cuanto, por ejemplo, a la mirada de los CEOs, que dicen que el 86% está preocupado en cómo entender y cómo utilizar esta tecnología como una ventaja competitiva y cómo afectar a su negocio. Podemos ver también que el 86% considera que lo digital tiene prioridad número 1 y que creen que la tecnología va a transformar su negocio, y esto lo ven como una tendencia global. También podemos ver que el 74%, es decir, casi 3 de 4 compañías, en alguna parte de su negocio está siendo afectado por una disrupción digital. Es decir, ¿estamos ante una oportunidad o una amenaza? O sea, cuando se hacen estas encuestas y uno escucha la palabra preocupación, no significa que estemos bajo una amenaza, sino que estamos frente a una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? ¿Es estar parado sobre la transformación o sobre la disrupción? A veces usamos los términos de manera de sinónimos y no es así. La transformación, que es lo que vemos allí en rojo, tiene un ritmo de desarrollo y de evolución más asociado a lo que solemos hacer, ¿no? A lo lineal, a lo que tendrá tal vez un ciclo de crecimiento, pero lo vemos a lo largo del tiempo desplegarse. La disrupción lo que tiene son saltos exponenciales. Hacemos saltos exponenciales en la adquisición y transformación de nuestros procesos y modelos de negocios. Entonces no es lo mismo hablar de transformación y disrupción, si bien muchas veces lo usamos como sinónimo. En las empresas que se están moviendo hacia la nube y utilizan y van ese camino de transformación o disrupción, usan la nube en términos de, algunos, de optimizar sus costos de infraestructura y lograr escalas. Otros, en ver valor de los datos y cómo a partir de esos datos poder predecir sus negocios y sus resultados. Otros lo ven como una herramienta para crear nuevas aplicaciones y por tanto nuevas experiencias para nuestros clientes. Otras empresas lo ven como la herramienta para generar
nuevo modelo de negocios o bien plataforma de negocios con nuestros socios o clientes. Y algunos lo ven directamente como una forma de llegar a los clientes, ya sea por distintos dispositivos o incorporando la movilidad a sus negocios. Es decir, ¿la nube tiene una única aplicación? No, definitivamente distintas empresas se mueven a la nube por diferentes necesidades. ¿Y por qué se mueven? ¿Cuál es el impulso que los lleva a movernos? Bueno, yo acá repasé algunos drivers, algunos disparadores, por los cuales la nube puede ser una herramienta para responder. Por ejemplo, siempre hablando de la digitalización y los nuevos capítulos que se hablen permanentemente en torno de la digitalización, es decir, la transformación guiada por la tecnología y su impacto en los negocios y en la sociedad. Lo mismo la innovación, o sea, el ritmo de innovación, la carrera hacia la innovación está adquiriendo velocidades cada vez más importantes en términos de la capacidad de cambio, en términos de la ejecución y en términos de la operación, separando cada vez más los líderes de aquellos que están sobreviviendo a estos cambios. Cada vez más van a escuchar de temas de plataforma, plataforma y plataforma. Ya no se compite con un solo producto, sino que se compiten a nivel de escala. Vamos a hablar de vuelta de digitalización en términos de sensorizar, generar cómputo a través de eso y actuar a partir de esas decisiones. Es decir, transformar los datos en valor. Tratar cada vez más de cumplir las expectativas de nuestros clientes, con una mayor customización, un mayor grado de satisfacción y por tanto un mayor control. Esto se ve impactado en el futuro de nuestro trabajo. Definitivamente va a haber un puente, un gap hacia el talento digital. Y no nos queda otra que mirar los legacy. Los sistemas y las operaciones que hoy tenemos nos generan cierta inercia, donde la vieja IT hay que transformarla hacia un mundo digital. Esto es lo que hoy vemos que está ocurriendo y la nube es una herramienta para responder a estos distintos drivers, ya sea de negocio, de procesos o tecnológicos. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, les voy a compartir rápidamente algunos fundings. Nosotros trabajamos mucho, como verán al pie, con la gente de IDC. Ellos tienen toda una serie de predicciones que van compartiendo con las empresas, es información pública, y yo me tomé el atrevimiento de tomar algunas de ellas y remarcarlas. Esta, por ejemplo, tiene que ver con lo que es la experiencia digital, y lo que allí remarco es cómo los nuevos modelos de negocios van a estar haciendo posibles productos y servicios. No va a haber otra forma de desarrollar nuevos modelos y nuevos productos si no es a través de la digitalización. Desde el punto de vista de digitalización también vamos a ver que el 80% de las empresas van a crear formas de gestionar sus datos y monetizarlos, y eso va a generar nuevas fuentes de ingresos. Es decir, el dato, su gestión y su monetización va a ser un driver importante a la hora de pensar en la nube como herramienta a nivel compañía. Desde el punto de vista más de IT, aquellos que están más en departamentos de tecnología, vamos a ver hacia qué transformar nuestras áreas de IT, y allí van a ver cómo las estrategias digitales van a transformar la organización, modernizando y prácticamente customizando dicha infraestructura a los negocios. Desde el punto de vista de los resultados, cada vez más todas esas ejecuciones de IT, toda la operación de IT va a estar orientada y compensada por KPIs de negocios. Ya no por KPI de performance, sino por KPI de negocios. Vamos a también ver cómo el approach de lo que es la tecnología tradicional va a tener una matriz de innovación y de disrupción, todo a través de lo digital. El 75% de los CEOs deberán incorporar en sus estructuras la posibilidad de innovar y de manera disruptiva a través de capacidades digitales. También vemos que eso va a afectar en el governance, es decir, si yo voy a un modelo de velocidad, de innovación y de disrupción, voy a tener que tener una agilidad y una velocidad totalmente
distinta en cuanto a ejecución y capacidad de cambio. Ya lo vamos a ver hacia el final, en el último capítulo de la charla, las habilidades que voy a tener que desarrollar a nivel skills y soft skills para poder aplicar esa agilidad. Entonces, repasando y habiendo recorrido esos drivers un poquito más tecnológicos, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de nube? Hablamos de nuevos modelos de negocios. Hablamos de bajar barreras de acceso a la tecnología y accesos a clientes que antes no podía llegar. Estamos hablando de hacer variable y o minimizar mis costos de acceso. Podemos llegar a disponibilizar a escala cualquier tipo de servicio y de negocio que antes lo generaba a nivel local o regional. Tenemos acceso y capacidad de innovación prácticamente ilimitada. Podemos empezar a monetizar esas ventajas tecnológicas y podemos y deberíamos capitalizar el valor de los datos. Estos datos que vamos a ir generando a partir de la digitalización, la nube nos va a permitir capitalizar dicho valor. Esto es un poco de verle como la otra cara de la moneda a la nube, ¿no? Ver un poco más allá de lo que es la tecnología y ver otras dimensiones, las puertas que nos abre la nube. Quiero entonces ahora repasar con ustedes aquellos principios y fundamentos que están vigentes en la nube, ¿sí? Entonces retomo un poco los fundings que IDC siempre nos permite y nos comparte en sus predicciones 2019, donde por ejemplo nos dice claramente que vamos a estar hablando de 4 megaplatforms de cloud, digamos, ¿no? Que prácticamente el 80% de los workloads de las compañías al año 2020 van a estar gestionados de alguna otra manera en entornos multicloud y básicamente en 4 grandes proveedores. También nos dicen en el punto 2 que hacia el 2021 prácticamente 3 de cada 4 nuevas aplicaciones van a estar desarrolladas y nacidas directamente en la nube. No importa si estoy en ese proceso de madurez que vimos al principio, más a la derecha como un nativo digital o más a la izquierda como alguien que se resiste, no importa dónde esté la madurez de la adopción, el 70% de las aplicaciones van a estar siendo desarrolladas nativamente en entornos cloud. Luego hay un conjunto de predicciones, pero quería remarcar las últimas, la número 9 y la número 10, donde prácticamente vamos a dimensiones financieras, donde podemos optimizar el retorno de nuestra inversión, reducir los costos y llegar con capacidades cloud a poder manejar todos esos servicios. Es decir, que desde el punto de vista financiero, el cloud va a ser una variable a considerar en todo caso de negocios que quieran armar. Finalmente, hacia el 2020, el 40% de las organizaciones van a estar invirtiendo en todo lo que son entornos, desarrollos, automatización, orquestación de aplicaciones nacidas en la nube. Prácticamente la mitad de toda la infraestructura que hoy tienen las empresas van a estar orientadas de acá a 2 años a más tardar a gestionar todo lo que son las aplicaciones nativas en la nube. Dicho esto ¿qué fundamentos me llevan a esos drivers? ¿Cómo yo preparo y por qué la nube me lleva a poder avanzar en esos desafíos que nos presentan de acá a 2 años? Estos creo que ya muchos de ustedes deben estar familiarizados. Vamos a empezar a cambiar la inversión de capital por gastos variables, el famoso CAPEX por OPEX. Vamos a empezar a escalar, a beneficiarnos de economías de escala, de poder ser masivo en cuestión de segundos. Podemos permitir pagar por uso a medida que voy avanzando, empezar a tener capacidad y pagar. Ya no necesito adivinar la capacidad que tengo para utilizar a futuro. Desde ya que subirme a la nube me va a permitir incrementar la velocidad y la agilidad. Vamos a dejar de gastar y no solo gastar, sino focalizar nuestros esfuerzos en correr y mantener data centers propios. Y vamos a poder implementar rápidamente distintas soluciones adquiriendo capacidades world class en cuestión de minutos. Estos fundamentos tecnológicos se complementan con algunos fundamentos de negocio, como por ejemplo, empezar a preocuparme y centrarme en generar valor al negocio, desviar nuestros esfuerzos que hoy están en operación para focalizarnos en generar valor al negocio,
permitir innovarnos, de vuelta con poca inversión, en poco tiempo, con márgenes de errores acotados, poder innovar en los negocios, poder incrementar la productividad, permitiendo ganar escala, rápidamente desplegar soluciones, nos permite mejorar la competitividad de la empresa, recorriendo el último punto que antes les mencionaba de los drivers en cuanto a budget, en cuanto a retorno de la inversión, nos permite reducir la llegada al mercado y por tanto estar más cerca de los clientes. Y por último, sin mucho esfuerzo, estar permanentemente actualizado, dado que los proveedores de cloud pública son ellos los que hacen la inversión para estar en el último upgrade liberado. Dicho esto, ¿qué vemos en las empresas argentinas y de la región? Hoy básicamente de todos estos fundamentos hay 4 que están haciendo más foco. Aquellos que reducen costos y entonces nos piden soluciones y la nube como un viabilizador para reducir costos. Aquellos que dicen, mira, me estoy distrayendo, necesito mayor velocidad y hacer foco en lo que me pide el usuario. Tercer driver que nos están pidiendo las compañías tiene que ver con simplificar los famosos legacies, los famosos integraciones, tengo que actualizar, tengo que hacer upgrade directamente, en vez de actualizar y de generar inversiones me voy a la nube. Y lo tercero es escalar, como rápidamente, sin mucha inversión, yo puedo pasar de un estadio a otro, no solo escalar, sino después desescalar. O sea, a lo mejor yo tengo picos de venta, picos de transacción, cierres, Black Friday, distintas características de negocios, y después volver a mi operatoria tradicional. Estos son los 4 principales fundamentos que hoy vemos que las compañías están adoptando. Obviamente que esto nos va a llevar a poner en posición de, bueno, ¿cómo me preparo? ¿Cómo adopto todo esto? Allí es donde hablamos con nuestros clientes en estrategia de adopción y definitivamente aparecen diferentes dimensiones en las cuales trabajar. Habrá empresas que estarán más alineados en perspectivas de negocios o en plataformas, algunos en niveles de madurez y estarán corriendo ya madurez de modelos de adopción. Empresas estarán con el tema de la gente y con reentrenamiento o foco en nuevas habilidades, estarán definiendo procesos o marcos regulatorios, empresas que estarán viendo la dimensión operación y terciarizando, volviendo a tener in-house ciertas operaciones, y desde ya la seguridad es un eje en el cual las empresas tienen que trabajar fuertemente, estén reguladas como un mercado financiero o no estén reguladas como por ejemplo puede ser el retail. En términos últimos, hoy ya podemos decir que casi todos, por ejemplo en Argentina y en el resto de los países de la región, todo lo que es el compliance con las leyes de datos, de protección de datos, hoy todas las compañías de nube pública son compliant con la ley, las leyes locales, con lo cual esto de adopción nos facilita mucho las cuestiones o las dudas que se tenían a la fecha. Ahora bien, con todos estos fundamentos y habiendo repasado estos principios, ¿cómo podemos aprovechar la nube directamente en sentido de negocios, con una mirada de negocios? Y acá básicamente marcamos 4 puntos y a modo de ejemplo, lo primero que tenemos que definir son las prioridades. Yo acá puse un ejemplo que hemos trabajado con el cliente, donde el cliente definió 3 principales prioridades: ser efectivos en costos, ganar agilidad y tener calidad. Yo les mencioné anteriormente otros conjuntos de costos, de drivers. Bueno, lo importante es definir cuál es la prioridad. Puede ser de operación, puede ser de actualización tecnológica, puede ser de rapidez, de escala. Lo importante es tener claro cuáles son esas prioridades y esos drivers que van a orientar mi inversión. Una vez que yo defino eso, lo que deberíamos hacer es definir el camino hacia la nube y definir la estrategia. Tener un punto A, que podría ser, por ejemplo, tener todas las aplicaciones disponibles y preparadas para la nube. Tener un punto B, como por ejemplo, una vez que están disponibles, tener una arquitectura acorde a dichas aplicaciones. Y un punto C, donde ya empiezo a correr esa migración, ejecutar los planes, etc. Entonces, defino los drivers. Una vez los drivers, defino la estrategia. Dicha esta estrategia, un roadmap de adopción. Acá pongo a modo de ejemplo un camino de adopción donde generalmente se empieza con algunos workflows más simples de desarrollo, de testing,
algunas aplicaciones digitales, trabajo con datos, analytics, data lakes, puedo avanzar luego en aplicaciones móviles para ya pensar en migrar data centers completos. Sí, en el punto 3 ya empezar a pensar en aplicaciones core de la compañía para finalmente completar nuestro camino hacia la nube. Y punto 4, todo eso bajado un plan. Repasando, tenemos drivers, tenemos estrategia, tenemos un roadmap de adopción y un plan para ejecutarlo. Con esos 4 elementos yo puedo diseñar mi negocio hacia la nube. Y le voy a explicar y compartir 4 casos donde la aplicación del cloud hace sentido de negocios cumpliendo esos 4 pasos que le mencioné. Un primer caso de uso tiene que ver con los datos. Y acá, como de ejemplo, le menciono tanto lo que es la industria financiera como la industria de lo que es las compañías de tecnología, donde ya se define que el valor principal o el recurso principal en muchas industrias hoy ya es el dato. Es más, hay industrias que se definen como compañías de datos, ¿sí? Esto es información que yo les comparto acá públicamente, pero son portadas de revistas internacionales donde lo que hablan es que el dato es el valor más importante a proteger y sobre el cual puedo monetizar mi compañía. Dicho esto, entonces, ¿qué puede hacer la nube en este sentido? Bueno, los datos los capturamos porque sabemos que van a tener valor. No solo capturarlos, sino que tenemos que tener la capacidad de extraer dicho valor. Y de dicho valor, obtener conocimiento. ¿Para qué? Para poder aplicarlo al negocio y transformar nuestras decisiones. Y a partir de allí, obtener ventajas competitivas de ese dato, de esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cloud es la tecnología para la gestión idónea de datos. Un caso de uso para transformar nuestros negocios a través del cloud es la gestión de datos. Cada vez más, hoy, muchos negocios se redefinen en términos de los datos como el principal activo de la compañía. Y el cloud es la tecnología número 1 para dicha gestión. Otro caso de uso que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la mirada financiera. Y esto tiene que ver también más con partiendo de la operación, cómo transformo mis modelos de negocios. Hoy el 56% de las decisiones tiene que ver con operaciones. Cuando yo monto un negocio, miro hacia atrás mi back office, miro mi backend, mi call center y miro cómo está armado. Básicamente, tengo que incrementar mis capacidades de tecnología a partir de la demanda de negocios. La velocidad, la capacidad, el ancho de banda, la seguridad, la protección de datos, el almacenamiento, el estar siempre disponibles, etc. Dicho estos imperativos que nos piden los usuarios, que están en nuestra gestión de demanda tradicional de las áreas de tecnología, de sistemas, ¿qué me permite la tecnología como viabilizador de negocios? Transformar todos esos pedidos, todos esos enriquecimientos de la tecnología por uso. Ya no tengo que hacer grandes inversiones para poder tener mayores horas, sino que lo puedo usar por uso. Ya no necesito tener cierta capacidad, sino que lo que puedo hacer es suscribirme a servicios y obtener esa capacidad por suscripción. A su vez puedo acceder a todos esos nuevos features a través de variabilizar los costos, transformando el CAPEX en OPEX. No solo eso, sino que no tengo que adquirir tecnología en paquete, en formato de servidores, en formato de licencia, sino que lo puedo autogestionar y tomar la escala. Y no solo la escala hacia arriba, sino que dicha flexibilidad aplica tanto para crecer como para decrecer. Entonces, la mirada de finanzas es muy importante a la hora de gestionar las demandas de negocios a las áreas de IT. Un segundo caso de uso entonces de la tecnología cloud es el viabilizador para la gente de finanzas cuando desde el área de tecnología hacemos demandas de negocios. Decimos, este año voy a invertir en todo esto y necesito tanta plata. Bueno, hoy la nube nos permite tener un diálogo de finanzas y traducir todos esos pedidos en algo mucho más de impacto para nuestro CFO y nuestras necesidades de inversión y de gastos.
lo que nos están diciendo es que hoy todas las responsables de las organizaciones están utilizando nuestra tecnología cloud para repensar el IT y por lo tanto reinventar los negocios. No hay forma de definir modelos de negocios y compañía si no es a través de la tecnología. No es que me redefine un concepto, un feature, una nueva tecnología, sino que me está redefiniendo todos los modelos de negocios. Y aquí un poco una frase en inglés que vienen por las comas, es decir, no vienen por todo, sino en cualquier detalle puede estar la tecnología incorporada. Y permítanme compartir con ustedes el tercer caso de uso que tiene que ver ya con los modelos de negocios. Hoy hay informes en el mercado, por ejemplo de McKinsey, de una mirada tecnológico, donde ya no sabemos con quién competimos. Hoy cualquiera de nosotros es cliente y proveedor de una misma empresa. Hoy yo compito y lo tengo como cliente a cualquiera de nuestras empresas. Competimos en un mundo sin fronteras. Si nos ponemos a pensar y cómo la digitalización y esta disrupción está redefiniendo los bordes de nuestros ecosistemas de negocios. Y hay muchísima información al respecto de cómo yo competía con alguien y paso a competir. Empresas desde tabacaleras con 150 años de historia, hoy compiten con empresas de laboratorios tecnológicos. Y así podemos nombrar un conjunto de industrias que se redefinen y que empiezan a redefinir sus bordes de competencia. Por ejemplo, acá les traigo un caso de lo que tiene que ver con el tradicional negocio de retail y cómo de empresas, de startups, van comenzando a competir con el tradicional negocio de supermercados o retail. Cada grupito de lo que ven allí es una startup que tiene que ver con un nicho de la cadena de valor donde compite el retail. Por ejemplo, en el medio hacia la izquierda vemos herramientas para el merchandising. Abajo vemos, por ejemplo, gestión de la comida, los residuos de la comida. Y así podemos ver cómo cada nicho de mi cadena de valor estoy teniendo una competencia de una empresa, una startup, que no la veía en mi radar de análisis de competencia, sino que probablemente yo estaba viendo a mi negocio de al lado, a mi vecino, que hacía lo mismo que yo. Bueno, hoy ya los modelos de negocios y la competencia no proviene del que hacía lo mismo, sino que muy probablemente provenga de empresas de nichos tecnológicos y sobre todo de startups. Este es un ejemplo del que todos creo que conocíamos, ¿no? La gente, el CEO de Blockbuster en su momento, en el 2008, cuando le ofrecieron comprar Netflix, vino un inversor, claramente dijo, para mí Netflix no está en el radar de mis competencias, yo no compito con esta empresa, yo tengo un local, vendo videos, etcétera, Netflix hace otra cosa, y para mí no es competencia. Bueno, todos conocemos la historia, cómo terminó Blockbuster y cómo terminó Netflix, pero es un caso ya de 10 años, paradigmático, todo el mundo lo conoce, pero ocurrió, y hoy sigue ocurriendo en cada uno de los negocios, aunque no lo estemos viendo como no lo vio el CEO de Blockbuster en el 2008. Entonces, con esta parte de la webinar yo les quise compartir cómo la aplicación cloud a través de diferentes 3 casos de uso, datos, finanzas y modelo de negocios, podemos disrumpir aplicando tecnologías cloud. Finalmente, permítanme compartir con ustedes la variable más soft, más blanda en cuanto a lo que es nube. Solemos hablar de lo que le mencioné al principio, las regiones, la conectividad, la latencia, etcétera, pero no hablamos si las organizaciones están preparadas para esa disrupción que estamos generando a nivel de modelos de negocios. Entonces, ¿qué es disrupción? ¿Es poner post-it? ¿Es poner un jueguito en nuestras oficinas? No, claramente eso no es disrupción. Eso puede acompañar a generar algún cambio, algún impronta, etcétera, pero cambiar nuestro ámbito de trabajo no es disrupción. Cuando hablamos de disrupción y vemos cuáles son los inhibidores, todas estas tecnologías nos traen cambios en simultáneo, gestión de información infinita, nos acelera la incertidumbre y nos requiere nuevas habilidades. Y cuando vemos y analizamos y vemos con nuestros clientes cuál es el principal inhibidor en la adopción de nube, los desafíos
tecnológico claramente tiene un impacto, pero fíjense los cambios culturales o los skills necesarios para eso. El 80% habla de cambios culturales y de talentos. Y fíjense que temas más de tecnológicos no tienen tanto impacto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aspectos culturales y de talentos? ¿De qué desafíos nos enfrentamos? Nos enfrentamos a falta de conocimiento, a resistencia cultural, a manejos de stakeholders. Empezamos a entender que actores distintos están impactados por lo que hacemos. Empezamos a ver que la compañía está organizada por silos y hoy la tecnología cruza cross cualquier ámbito de la compañía y hasta, como decías al principio, de nuestros comportamientos como sociedad. Empiezan a aparecer resistencias al cambio y no entendemos cómo ocurren ciertas cosas con la rapidez que ocurren ciertas cosas, y ciertos paradigmas empiezan a ser cuestionados, como la seguridad y la privacidad. Nos preocupamos mucho de estar la información del cliente, pero mi información la subo todo el tiempo a la nube, mis datos, mis amigos, dónde estuve, mis fotos, y nos preocupamos por el saldo bancario de un cliente. Entonces, hay muchos paradigmas que empiezan a ser desafíos. Entonces, el impacto de la organización lo vamos a ver a través de los modelos de negocios, lo vamos a ver a través de la gente y lo vamos a ver a través de cómo gestiono todo eso. Estos impactos de la organización claramente tienen distintos tracks o frentes de trabajo. No es lo mismo el negocio, la gente y el governance. Permítanme hablarle un poco de la gente en estos 5 minutos que nos quedan. Acá lo que hablamos son de las competencias de las personas y esas competencias tienen que estar asociadas a esa disrupción. A lo que hablamos, entendemos de un liderazgo exponencial. Si vamos a hablar, ¿se acuerdan de ese gráfico de la transformación versus la disrupción? Donde la disrupción pega un salto muy alto. Bueno, ese salto es lo exponencial. ¿Y qué necesitamos? Nuevos conocimientos, lo que es el saber. Vamos a necesitar nuevas habilidades, que va a apuntar al hacer, y nuevas actitudes, que tiene que ver con el ser. Todo eso en el marco de una disponibilización de herramientas acorde a esas dimensiones y esas competencias de liderazgo exponencial. Vamos a una de ellas, por ejemplo, los conocimientos. ¿Qué necesitamos que las personas en un entorno cloud trabajando con esta tecnología deberían tener en el saber? Bueno, tienen que empezar a gestionar la incertidumbre. No tenemos que trabajar ya con todo el panorama de certeza y cómo se va a comportar nuestro cliente, nuestro proveedor, nuestros compañeros, etcétera. Tenemos que saber gestionar la incertidumbre. Tenemos que saber manejarnos con otro ritmo y otra velocidad. Ya no voy a traducir y comunicar el objetivo final, sino comunicar el propósito. ¿Se entiende? Hacia dónde voy, no tanto lo cuantitativo. Estos son algunos aspectos y competencias que tenemos que ir adquiriendo en términos de conocimiento. En términos de habilidades, de hacer, tengo que empezar a gestionar las emociones, el fracaso, el error, el poder equivocarme y avanzar, claramente diseñar equipos, ya no solo trabajar en equipos, sino tengo que tener la capacidad de diseñar equipos permanentemente. Las cosas ocurren rápido, con lo cual en mi bandeja de trabajo, en mi agenda diaria, todo el tiempo voy a tener que estar priorizando qué es lo que tengo que hacer. Y lo del propósito en mi agenda va a significar marcar el rumbo. Claramente ese propósito a mí me tiene que ayudar a priorizar el rumbo que va en términos de emociones y equipos de trabajo. Finalmente, las actitudes. ¿Cómo me impronta? ¿Tengo que ser igual que antes? No, tengo que ser más curioso. Tengo que tener preocupación por entender y aprender del error. Tengo que ser diverso, saber que las cosas pueden venir no de mi industria, sino de cualquier otra industria. Tengo que ser proactivo, no esperar que venga alguien y me lo cuente, sino empezar a buscar en ese ámbito de curiosidad. Tengo que ser resiliente, no solo aprender del error, sino levantarme cuando el error ocurre. Tengo que ser flexible. Mirá, esta tecnología no va más. Ah, sí, pero yo sabía este lenguaje, bueno, ya no va más. Ahora tengo que aprender de lo otro. Y tengo que ser perseverante. Tengo que aprender de mis clientes, tengo que insistir con lo que estoy viendo. Todo eso nos lleva, obviamente, tanto lo que era el saber, el hacer y el ser, obviamente, desde el punto de vista organizacional, vamos a necesitar nuevas herramientas. Y estamos hablando entonces de metodologías ágiles. Creo que todos y muchos de ustedes hoy trabajan con metodologías ágiles, con temas de Scrum en términos de equipos de trabajo.
En términos de diseño, hablamos ya de Design Thinking, no hablamos de una lista de requerimientos de usuarios, sino que co-creamos soluciones con aquellos que nos demandan soluciones. Ya no salimos en producción con todo probado, cero error, sino que avanzamos con MVP, con Minimal Valuable Products. Ya no nos tomamos tiempos enormes en desarrollar solución, sino que tenemos estas herramientas como el hackathon para poder desarrollar soluciones en poco tiempo, o el prototipado, proof of concept, o sea, pruebas de concepto, donde rápidamente yo puedo sacar soluciones, y eso en un entorno de innovación. Estas herramientas definitivamente nos van a ayudar a las competencias que antes les mencioné, que tiene que tener cada recurso en términos de liderazgo exponencial para trabajar con tecnologías cloud. Finalmente yo, de las 4 puntos que hablamos, les abro el juego para luego sí hacer un cierre, pero quería llegar a este punto. Si hay alguna consulta que por escrito nos pueden enviar, les respondo las consultas, y si no, pasamos ya al cierre y las ideas fuerza que hemos compartido. Recuerden que en el parte del chat pueden escribir sus preguntas, así las respondemos. Vamos a dar un minutito a ver si escriben. Aquí tenemos una que es: ¿cuál de todos los factores que vimos usted cree que es el prioritario para las empresas y el que más se utiliza en el desarrollo de los negocios? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, desde el punto de vista, nosotros tenemos tal vez una mirada, y los que solemos participar de la tecnología más tecnológica, entonces vemos aspectos de migración, de seguridad, de latencia, y vemos mucho esa matriz tecnológica. Lo que nosotros vemos, y nos ha pasado en muchos clientes, que resolvemos lo tecnológico, pero después a nivel negocio no se adoptan las tecnologías, o porque hay limitaciones en ciertos procesos, o porque hay limitaciones en ciertas regulaciones de la industria. Lo que quiero decir con esto es que la mentalidad tecnológica avanza a un ritmo, y a veces los negocios no acompañan esa velocidad. O sea, el pensar en nube, el pensar en escalar rápido, el pensar en poder hacer pruebas de concepto, el pensar en innovar, el pensar en variable, CAPEX, el pensar en pago por uso, esa misma mentalidad no la tiene quien me pide tradicionalmente los requerimientos, un usuario de negocio. Cuando venga un usuario y me pide, che, quiero una solución para liquidar sueldo, no está pensando en todos estos drivers que le mencioné. O cuando me dice, mira, quiero una plataforma para poder medir un poco más el consumo de la tarjeta de crédito, no está pensando en estos drivers. Está pensando tal vez en una dimensión más tecnológica y de performance, o que quede linda, pero no en estos conceptos nuevos de negocio. Lo que vemos es que desde el punto de vista de tecnología, tal vez se hayan adoptado más rápidamente estos drivers tecnológicos, pero las demandas de nuestros clientes internos y usuarios no adoptan esos drivers. No adoptan los drivers de escalar rápidamente, no adoptan los drivers de pago por uso, no adoptan los drivers de algo on demand, de innovación, de poder ser flexible e ir cambiando. Entonces a mí me da la sensación que una de las cosas, apuntando específicamente a la pregunta, es cómo podemos llevar desde tecnología todos estos conceptos, no la parte dura, sino la parte blanda, a nuestros usuarios, y ayudarlos a que nos pidan soluciones alineadas a lo que la tecnología nos permite como modelos de negocios. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien más tiene una consulta? No dejen de escribirla en el chat. Si no, damos lugar a... Hay otra pregunta. Nos preguntan que si los drivers o inhibidores vistos hacen sentido para las empresas pequeñas o solo para las grandes. A ver, gracias por la pregunta. Nosotros a veces los problemas son los mismos. La diferencia tal vez que una empresa pequeña logra resolverlo más rápido porque una persona tiene diferentes roles, ¿no? Y si estamos hablando de una gran empresa, puede ser una petrolera, y el individuo de seguridad nos mandarán al área de seguridad, que tendrá su jefe y su equipo de trabajo, y tal vez tardemos más en resolverlo. Lo que quiero decir con esto es, el issue es el mismo, no cambia el tamaño de la empresa. Tal vez lo que cambia es la forma de resolverlo o de enfrentarlo. Las empresas pequeñas tal vez lo pueden resolver
más rápidamente. Las empresas grandes tal vez tienen procesos más arraigados, estructuras más grandes, y les cuesta más resolverlo. Pero no, los inhibidores ocurren igual, no importa el tamaño de la compañía. Ok, también nos escriben acá que nos agradecen la presentación, nos dicen que fue muy buena. Y en temas de organismos de Estado, nos dicen, más aclarando, que los desafíos pueden llegar a ser mayores con temas de legislación y presupuesto. ¿Qué podríamos decir respecto a eso? Sí, lo que vemos en los gobiernos, mucho aplica lo que yo les mencioné el caso de Argentina, hacer compliance con las leyes. Eso habilita mucho que los usuarios de gobierno puedan ahora tener como realmente una posibilidad ir a la nube, número uno. Número dos, hay muchos organismos de gobierno que se encargan de, permítanme la palabra, validar, certificar o chequear que la tecnología está apta para el gobierno. Es decir, es un área, generalmente existen como que definen los estándares. Entonces prueban la nube, diferentes nubes públicas, prueban soluciones de Machine Learning, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, montadas sobre la nube, las prueban, dicen, ok, tildan, señores áreas de gobierno, esta metodología está aprobada para ser consumida por los diferentes organismos. Entonces, hoy se ha recorrido un camino bastante importante en términos de facilitar el consumo de nube en los organismos de gobierno, ya sea, número uno, por los compliance a nivel legal, número dos, por la aprobación de estándares y certificaciones. Lo que queda, número tres, es un poco lo que mencionaba antes, la evangelización o empezar a hablar con los organismos de gobierno para que empiecen a consumir bajo el concepto nube y no el concepto tradicional de necesito un equipo, necesito tanto storage, necesito tanta conectividad, sino que nos digan, mirá, yo necesito atender mi demanda del ciudadano en términos de inscripción a becas. Y yo no sé si va a ser una beca o 1 millón de becas, o va a haber una demanda o 1 millón de demandas. Si me dicen eso, entonces yo le voy a responder con una solución de nube. Ahora, si me dicen, mira, necesito un servidor para administrar mis becas, claramente la nube no va a ser considerada. Entonces, resuelto el paso 1, legal o compliance, resuelto el paso 2 de adoptar estándares, lo que queda por delante es trabajar de cerca con los organismos en llevar lo que es la mentalidad cloud. Esto que le digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nube? Ok, y nos preguntan entonces que si la recomendación en Argentina o igual en la región es nube híbrida para el gobierno o cómo podría ser. A ver, definitivamente el mundo va a ser multicloud y en muchos de los casos va a ser híbrido. ¿Quiénes van a ser multicloud? Probablemente todas las empresas tengan varias cosas como cloud, ya sea en formato IaaS, PaaS o SaaS, o sea, infraestructura, plataforma o software. Va a ser multicloud. Número dos, ¿va a ser híbrido? Probablemente sí en la mayoría de las empresas, sobre todo aquellas que vienen con infraestructura on-premise, ¿sí? O aquellas que tienen grandes procesamientos o core, sistemas core, donde requieren alguna otra tipo de cumplimiento regulatorio, cumplimientos de temas de conectividad, etcétera, van a seguir procesando información y en algunos casos hasta alguna ventaja para procesarlo bajo al on-premise, pero para correrlo y atender demandas de cliente y flexibilidad lo subo a la nube y empezar a lo que sería dockerizar, digamos, ¿no? Empezar a poder hacer esto de subir y bajar en entornos híbridos. Nuestra visión es multicloud, 100%, híbrido, tendiendo al 100%. Perfecto, no tenemos más preguntas por ahora. Bueno, si no hay más, entonces les agradezco las preguntas y les dejo las últimas dos reflexiones finales que quiero compartir con todos ustedes. Una tiene que ver con lo que hablamos antes, los negocios, la mentalidad cloud. Esto de qué hablamos cuando hablamos en nube. Hablamos de nuevos modelos de negocios, hablamos de bajar barreras de acceso a la tecnología y a los clientes y a nuestros proveedores. Hablamos de variabilizar y minimizar los costos. Tenemos que pensar en disponibilizar a escala, ya no tenemos ningún tipo de limitación, aunque esté en un país, en una región. No hay límite a la escala que puede optar.
No hay límite a la innovación, puedo entrar y salir y probar cuantas veces quiera. Tenemos la forma de poder monetizar las ventajas tecnológicas, vimos los casos de uso de datos, de finanzas. Hoy la tecnología nos permite monetizar todas estas ventajas de adopción tecnológica, como por ejemplo el valor de los datos. Esta es la mentalidad cloud que quiero que ustedes se lleven para complementar la que ya tienen hoy de temas tecnológicos cloud. Finalmente, lo que siempre compartimos con los clientes es que se animen, que adopten su modelo de negocio con todas estas ventajas que tiene la nube, la rapidez, la escalabilidad, los costos, la innovación, perder el miedo, y esto tal vez tiene que ver más con los usuarios y que con las áreas de IT, estar a la vanguardia. Esto nos permite escalar en las nuevas tecnologías. Rápidamente podemos comprobar cómo adaptar a la nube con las pruebas de conceptos, con MVP, etcétera. Vamos a poder estar al día con los mayores estándares mundiales de seguridad. Lo que preguntaban antes, no importa si es grande o chica la empresa, y lo que seguro nos va a hacer es liberar recursos para focalizarnos en nuestro negocio, que al final del día es lo que nos importa. Así que bueno, con estas reflexiones finales, yo les agradezco el tiempo compartido y quedo a su entera disponibilidad para lo que requieran. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Una última pregunta que nos llegó acá antes de que cerremos, y es algo que normalmente nos preguntan en temas de la nube, ¿cómo puede ayudar a la seguridad contra la ciberdelincuencia? A ver, hay muchos casos en términos de, vamos a los clientes y nos dicen que para el ciberdelincuente lo mejor es ir a atacar al mejor, digamos. ¿Qué mejor experiencia para un ciberdelincuente que hackear la nube de Amazon, de Google, de Microsoft, de IBM, de Alibaba, de Huawei? O sea, es el mejor pergamino que pueden tener. Con lo cual, número uno, ¿va a existir ciberdelincuencia? Definitivamente va a existir siempre. Siempre, porque es lo mejor que le puede pasar a un ciberdelincuente poner en su pergamino que él atacó tal nube pública. Eso va a existir. Con lo cual, ¿puedo yo prepararme como compañía en términos individuales a ese nivel de ataque? Nunca lo voy a poder hacer, la inversión y rapidez y conocimiento que tienen los proveedores. Cuando digo proveedores, de vuelta, estamos hablando de nube pública. Cada vez que la nube pública tiene algún feature, algún elemento, algún servicio nuevo para deployar, es probado en diferentes entornos hasta ser liberado. De hecho, hay pocos ejemplos, y les diría, los ejemplos tienen que ver al revés, digamos, como que determinado public cloud identificó ciertos virus antes que los clientes, digamos, porque lo detectaron con todos sus procesos y herramientas. ¿Puede ocurrir? Definitivamente puede ocurrir. Sabemos, de vuelta, cualquier ciberdelincuente lo mejor que le puede hacer, y es lo mejor que le va a pasar en la vida, atacar con éxito a las nubes públicas, con lo cual van a estar permanentemente atacando eso. Dicho esto, hoy nadie mejor que las nubes públicas para estar preparados para esos ataques, en todo concepto, no solo seguridad en los bordes, sino en los procesos. Me refiero a la conectividad, al procesamiento, al cómputo, cualquier nivel de seguridad que querramos pensar, los proveedores de nube pública lo tienen mejor enfrentado que cualquiera de nosotros en nuestros equipamientos o en nuestros data centers privados. Muchísimas gracias por asistir. Esperamos que puedan acompañarnos en nuestros próximos webinars. Gracias, Pablo. Un gusto. Hasta luego.